Este programa es llevado a ti, gracias al patrocinio de Con este programa. ¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos en una emisión más de Mi Oficio, Mi Historia. En esta ocasión tenemos al cronista de la ciudad de Uriangato, Guanajuato, Martín. ¿Cómo estás, Martín? Muy bien. Buenas tardes. Qué bueno que nos acompañas nuevamente aquí en tu programa de Mi Oficio, Mi Historia. Martín Niño Mosqueda. Así es. Pues es un gusto, un placer volver a estar aquí. Gracias por la invitación y sobre todo también gracias por brindarnos estos espacios donde podemos expresar, ¿no?, a qué nos dedicamos y sobre todo caminar detrás de la historia, de las tradiciones, del patrimonio cultural material e inmaterial de los municipios, ¿no? En ese caso, de la ciudad de Uriangato, Guanajuato. Así Vamos es. a un corte comercial y regresamos para seguir platicando con el cronista de la ciudad de Uriangato, Guanajuato. Di Totinos Licorería. Ven y disfruta con la mejor compañía, en un ambiente que te fascinará. La mejor selección de cócteles y licores. Deliciosa comida que ya nos caracteriza. Déjate atrapar por el mejor sabor. Di Totinos Licorería. Continuamos aquí con Martín, cronista de la ciudad de Uriangato, Guanajuato. Martín, pues ya se vienen los periodos de las fiestas también de Uriangato. Ya nos habías platicado un poquito de todas estas tradiciones, todos estos eventos que forman parte precisamente del acervo cultural, como tú bien lo mencionas, tanto tangible como no tangible de la ciudad de Uriangato. Así es. Sí, como uriangatenses estamos pues esperando nuestras fiestas, estamos preparándonos, estamos ya pues a unos cuantos un mes, unos días, y creo que es algo muy particular, ¿no? Cómo lo vive cada quien, cómo lo vive cada familia, y creo que eso es lo bonito de esto, porque en comunidad trabajamos para preservar lo que se nos ha heredado, ¿no? Y esto a su vez también despierta en el uriangatense esa nostalgia, y más los que están fuera de Uriangato, ¿no?, que quieren venir y quieren disfrutar y quieren ser parte de la tradición. Y esto pues es una energía muy bonita, ¿no?, que se va dando en estos días previos a la fiesta de San Miguel. Que efectivamente muchas personas que están fuera, pues bueno, hacen los espacios, ¿verdad?, para venir, obviamente, a disfrutar de estas tradiciones tan propias del municipio de Uriangato, como son los candiles, como es, pues, los globos de Cantoya, y pues bueno, la tradición de los gitanos, de la octava, tantas cosas tan padres que tiene el municipio de Uriangato, Guanajuato. Y que, pues bueno, para nuestros televidentes, si se dan un poquito más la idea, ¿cómo inicia, Martín, esto de estas tradiciones de forma muy breve y cuáles son las más significativas en estas fechas? Bueno, pues creo que
Pues básicamente ya inició. Ahorita nuestros artesanos de los globos ya están trabajando en los globos de Cantoya, nuestros artesanos de los tapetes ya están preparando los aserrines. Todo esto se prepara desde con mucho tiempo y estamos esperando que inicie el 19 de septiembre, que es cuando inicia el novenario a San Miguel Arcángel, nuestro santo patrono. Y esto inicia con un repique de campanas, que son las vísperas de la festividad o las vísperas de las novenas, ¿no? Y es el anunciar al pueblo que estamos de fiesta y que estamos celebrando algo importante, como es la novena de San Miguel. Ahí vienen un sinnúmero de peregrinaciones, donde participa toda la sociedad. El día 28 tenemos la peregrinación mayor o la peregrinación grande, que también se le conoce como la peregrinación de los hijos ausentes, que es cuando vienen todas estas personas que viven en diferentes partes de la República y del extranjero a visitar a San Miguel, porque el 29 de septiembre es la fiesta de San Miguel. Y de ahí pues vienen 8 días, ¿no? Para la tradicional octava, que es el cierre con broche de oro de la fiesta de San Miguel, y esto independientemente de la feria, de los eventos, del Festival de Globo de Cantoya, del Encuentro Internacional de Alfombristas. La gente vive las tradiciones como un acto de fe, como un acto de fe y un acto de identidad también, y reencontrarse, no solo con las personas físicamente, reencontrarse con ese pasado, ¿no? A mí me gusta mucho escuchar cómo platican y recuerdan desde niños cómo se sentaban en el candil, recuerdan cómo hacían los hilos de papel de China en aquel entonces, y traen toda esta carga emocional, que por eso te decía que se vive en lo particular, ¿no? Sí. Creo que cada uriangatense tiene una fiesta de San Miguel diferente, ¿no? Claro, muy propia Muy propia propia. de su núcleo familiar, muy propia de su colonia, de su barrio y muy propia del entorno total de lo que es la ciudad de Uriangato, ¿no? Con estas hermosas tradiciones. Y fíjate qué hermoso, ¿no? Como tú lo dices, como una tradición religiosa se convierte ya en parte de una tradición social también dentro de lo que es la ciudad de Uriangato y que no lleva tan poquitos años, tiene muchísimos años. ¿Cuántos años tiene? Digo aproximadamente porque a veces en la cuestión histórica Así y es. sobre todo cuando es de tradiciones hay disertaciones sobre de que si es en tal fecha o cuál otra, pero ya son bastantes años, Martín. Sí, claro, debemos de entender que para hablar de la fiesta de San Miguel, hablamos del pueblo mismo, de la fundación del pueblo, como una congregación de indígenas que se le antepone el nombre del San Miguel al nombre pagano de Uriangato. Es decir, que desde el siglo XVI, nuestra ciudad, en ese entonces una pequeña congregación de indígenas, tenía a San Miguel como santo patrono. Obviamente tenían que reverenciarlo, tenían que festejarlo de alguna manera, ¿no? Y desde ahí partimos. Yo siempre digo que es una historia de amor entre San Miguel Arcángel y su gente, ¿no? Porque dependiendo de la época podemos encontrar diferentes manifestaciones, ¿no? Que ahora la más popular, que también es la más joven, son los tapetes de aserrín, que realmente son el 6 de octubre de 1966, Okay. cuando don Pío V Baeza realiza el primer tapete en el barrio de La Loma, ¿no? Pero la fiesta de San Miguel está llena de manifestaciones, está llena de estas tradiciones, donde podemos hablar desde la puesta de los arcos, como un arco triunfal que se ponía en la esquina de un barrio movilizaba tanta gente y era un ritual el sacar ese arco de un tejabán viejo que tenían en la parte de atrás, donde estaba guardado, y solo ese día se sacaba. A mí me encantaba. Por un año ahí casi Guardado. Así es, a mí me encantaba ver y participar de este proceso, ¿no?
porque era, ve y tráete las cajas que hay ahí, con cuidado, porque son los focos. Esos focos se guardaban todo un año. Y salías y veías a la vecina que estaba cosiendo la tela con que iban a vestir el arco. Los hombres se dedicaban a limpiar el arco, a poner los focos, Las los niños a instalaciones. traer las cosas. Y poco a poco esa estructura, en aquel entonces de madera, ahora metálicas, se iba transformando. Y justo cuando terminaban, alrededor de las 6 de la tarde, 5 o 6 de la tarde, el levantamiento del arco también era algo, es algo muy bonito porque participa toda la gente para levantar esa estructura, que está hecha para recibir la imagen de San Miguel. Y esto no le hemos dado tanta difusión y no nos hemos dado cuenta de lo grande que es y de toda la carga que tiene, ¿no? Y creo que para eso son estos espacios, para sensibilizarnos un poquito. Y yo estuve trabajando mucho tiempo con esta cuestión de los tapetes, pero creo que también hay otras cosas que forman parte de este patrimonio cultural inmaterial que debemos voltearlas a ver y que debemos rescatar. No, pues este legado que como tú bien lo comentas, nace precisamente del corazón de las familias, de la devoción a San Miguel Arcángel, una figura, una deidad pues de las más poderosas que hay dentro de la Iglesia Católica. Así Y es. que afortunadamente, pues bueno, lo tenemos aquí en el municipio hermano de Uriangato, Guanajuato. Y sobre todo, Martín, me dejas con una conexión. Tú siempre eres muy, muy bueno para hacer estas conexiones, porque me dejas una conexión no solamente de lo cultural, de lo social, sino de lo religioso, lo místico, el sentimiento que tiene la gente. Y me encanta la manera de cómo enlazas esas cosas. Esto, pues obviamente con tu proyecto que tienes, con tu actividad dentro de la escena como cronista de la ciudad de Uriangato, pero se te van sumando y se te suma la experiencia particular, tu sentimiento, y pues bueno, ¿qué más que de viva voz aquí el cronista de Uriangato nos esté platicando de estas hermosas tradiciones? Vamos a una pausa comercial y regresamos para seguir platicando sobre las tradiciones de la ciudad de Uriangato. Para todo tipo de eventos y fiestas, Salón Platea. Ubicados en Boulevard Uriangato, a unos minutos de la plaza comercial. El espacio perfecto para tu celebración con una capacidad de 300 personas. Contamos con servicio de estacionamiento totalmente privado. Áreas verdes que te encantarán. Para los consentidos de casa tenemos juegos infantiles. Captura tus mejores momentos con la espectacular vista de fondo a la ciudad desde lo alto que te fascinará. Haz de tu próximo evento una fecha inolvidable, déjate envolver por el encanto de Salón Platea. Informes y reservaciones al número 445-1179796. Salón Platea. Martín, sé que has estado llevando proyectos a diferentes puntos, a escuelas sobre todo, y que has estado realizando pues también por ahí algunos estudios, en particular de las cuestiones entre la situación de los indígenas que estaban asentados y la población española. Y hay algo de interesante, platicamos por allí, y yo quisiera que nos compartieras eso porque se me hace muy, pero muy interesante. Así es, he estado trabajando mucho en las escuelas. Creo que por ahí en un principio no sabía cómo manejar esta cuestión de la historia hacia los niños de kinder, por decir algo, pero poco a poco hemos estado viendo la manera, ¿no? Para que ellos se interesen y para que ellos desde muy pequeños conozcan un poco de la historia, por lo menos
se den una idea. Hemos trabajado en comunidades rurales también. No sé, San José Cuaracurí, un saludo por ahí a la gente de San José, que tuvimos ahí una especie de noche de tradiciones en la comunidad. Y hemos estado trabajando en muchos lugares, ¿no? Pues es un estar viendo posibilidades de compartir y también de aprender, porque cuando uno va a estas comunidades aprendes mucho. Y como bien lo dices, una cosa es el trabajo que hago fuera de, y otra cosa es cuando estoy de ratón de biblioteca, pues checando un poquito la historia, ¿no? Sí, estudiando y proyectando también, porque no es solamente el leer, sino el enlazar y allí enlazas esa cuestión de campo con la situación del estudio, base en libros, en escritos, en actas, en toda aquella documentación histórica que te da un indicio para poder fundamentar estas investigaciones. Así es, yo siempre he pensado que un historiador trae esta ciencia, ¿no? Este estudio, y puede darte datos duros. Aquí dice esto y así es. Y está bien, pero un cronista tiene que hablar con sustento, pero también dejarle algo positivo a su gente, Claro. porque nosotros estamos conviviendo continuamente. Nacimos aquí, conocemos cómo es nuestra sociedad y sabemos qué cosas pueden digerir fácilmente y qué cosas no. A mí me ha sorprendido Uriangato, porque con estas investigaciones que estoy realizando de algunos padrones y de algunos censos, me estoy dando cuenta que básicamente eran dos Uriangatos. El Uriangato de los indígenas, el pueblo de indios de San Miguel Uriangato, y todos estos españoles que se vinieron asentando alrededor de este pueblo, ¿no? Y que poco a poco llegaron a superar en cantidad los españoles a los indígenas, ¿no? Que era lo que platicábamos ahorita. Se supone que no se debía de hacer, mas sin embargo así pasó, y te das cuenta de que ya en el siglo XVIII Uriangato estaba creciendo. La historia nos marcaba hasta el siglo XIX con el establecimiento del comercio, y nos marcaba muchas cosas que yo mismo también las daba por hecho, ¿no? Porque no había investigado lo suficiente en el siglo XVIII como para darme cuenta que realmente Uriangato ya en el siglo XVIII tenía una población indígena y una gran población española, que obviamente se fueron entrelazando y que fueron haciendo lo que somos hoy. El mestizaje. Así es, ese mestizaje. Y todo esto, te lo juro que a veces voy en mi moto por una calle y volteo y digo, ay, aquí pasó tal cosa. Esto no estaba, esto fue así. Ahora últimamente he estado viendo, me pasaron por ahí algunos videos de algunos túneles, pero son muy diferentes a los túneles que yo ya conocía del Aguardiente. Ajá. Los túneles del Aguardiente son de tabiquito, están más producidos, se puede decir, y estos túneles son un agujero en la tierra, ¿no? Y están más cerca de donde estaba la primera capilla que del actual centro histórico, Sí. donde se supone no había casas, que regularmente esos túneles eran A través de norias y de Así es. otras entradas, ¿no? Muy escondidas por allí. así es, y todo esto pues te da pie a investigar más. A veces uno tiene que no aborazarse y querer sacar la información, porque todavía no tienes el contexto, todavía hay mucho que investigar, ¿no? A veces yo creo que como cronista, Martín, te enfrentas a esto que dices, ¿no? El regular esas emociones, ¿no? Porque a veces Sí. llega la emoción y somos muy
sí es esto y nos dejamos de ir. Y yo Ujú. creo que parte muy importante que tú mencionas es eso, ¿no? Como tú como cronista tienes que regular esas emociones y decir, sí, sí me Claro. emociono, pero vamos a ver el lado objetivo, el lado que está más apegado a la realidad. Sí, yo creo que podríamos hasta fantasear mucho, ¿no? Sí, Podríamos ser muy subjetivos, no sé. Y creo que la historia es más grande y es más amplia. Y se le tiene que dar el respeto debido, ¿no? Hasta que tengas, ahora sí como vulgarmente dicen, los pelos de la burra la en la burra en la mano, mano. Ujú, decimos que es pinta, ¿no? ujú, ujú. Pero todo esto me ha hecho crecer muchísimo a mí en lo personal, porque ya veo o alcanzo a percibir muchas cosas de la forma de ser y de pensar del uriangatense, ¿no? Yo en lo particular me consideraba indígena y ya estuve checando mi árbol genealógico y creo que no soy tan indígena, ¿no? O sea, yo vengo de los niños que se establecieron en el siglo XVIII en Huahuemba Ok. y se fueron moviendo al Cuitzillo y se fueron moviendo al centro de Uriangato. De hecho, ya vimos la conexión que tengo también con un alcalde constitucional del siglo XIX, don Prudencio Niño. Entonces te va sorprendiendo cómo la historia de Uriangato es tan amplia y cómo hemos conocido nada más la puntita del iceberg, ¿no? Sí, y cómo se empieza a, a conectar con esas historias particulares de los habitantes de Uriangato. Y no solamente de Uriangato, porque también pues estas conexiones, ¿no? Entre la zona metropolitana, lo que es Uriangato, pues es una ciudad muy, muy antigua, no tan antigua como Yuriria, pero que tiene sus conexiones y que tiene sus conexiones con esta ciudad de Moroleón, que es relativamente joven. Totalmente, creo que esa es una de las partes más importantes. Hoy estaba viendo y me encantó esa hoja, ¿no? Cuando abrí ese libro, era el pueblo de San Miguel Uriangato, el pueblo de San Agustín Curumbatío, Ujú. el pueblo de San Lucas y el pueblo de San Nicolás Piñícuaro, juntos, ¿sí? Y esto nos habla de ese pasado, ¿no? Y nos habla de esa conexión que tuvieron estos pueblos. Y pues toda la región, ¿no? La Gran Yuririapúndaro se cree que es la más antigua, pero estaba formada con todos estos pueblos. Sí, No podemos entender a la Gran Yuririapúndaro sin los pueblos sujetos. exactamente. Entonces Uriangato era un pueblo sujeto de Yuririapúndaro, Piñícuaro era un pueblo sujeto, Curumbatío era un pueblo sujeto. Después vienen otras cuestiones en los cambios políticos o de leyes, ¿no? Y es lo que hace que Uriangato tenga un alcalde constitucional y que un hermanito de Uriangato como lo es Parangarico no haya logrado ese alcalde y como en el pueblo de Curumbatío nomás logró un alcalde auxiliar, el pueblo de Curumbatío también, de Curumbatío y de Piñico era un alcalde auxiliar. Entonces son muchas cosas que uno va entendiendo y dices, entonces esto no viene del siglo XIX, esto viene de más De atrás. más hacia atrás, sí. Pues vamos a una pausa comercial y regresamos para seguir platicando sobre este tema tan interesante de la ciudad de Uriangato con el cronista de nuestra vecina ciudad. Sí, sí me sorprende. Llegó la hora del crunch, llegó la hora del crunch, llegó la hora del crunch, Mr. Crunchy Chicken. Muchas gracias a todos los que están, pues bueno, comentando acerca del programa. Tenemos muchos saludos, Martín, por allí.
Dulce Martínez dice, el mejor cronista lo tenemos en Uriangato. Gracias, gracias, Dul. Víctor Romero, saludos desde Ontario, California, puro uriangatense. Saludos por allá Saludos, hasta saludos. California, hasta la ciudad de Ontario. Antonio Rocha, felicidades Martín. Escobar Miguel, saludos Martín, buenísimo tu aporte en la historia de Uriangato, como Saludos. siempre. Gracias, gracias a todos. Y pues bueno, infinidad de saludos. Pues saludos para todos por allí, para las personas que nos están viendo en la ciudad de Chicago, en Los Ángeles, California, Pensilvania y la ciudad de Yuriria. Un saludo por ahí a la licenciada Estela, un saludo muy especial que nos sigue también cada programa por aquí. Bueno, Martín, pues continuamos con esto de la historia de Uriangato porque es muy interesante. Sí, la verdad, sí. ¿Qué otras cosas has descubierto a lo largo de tu tránsito como cronista en la ciudad de Uriangato? Híjole, yo creo que son varias cosas, pero no sé, ahorita se me viene a la mente cómo los indígenas tenían una casa, que era la casa donde hacían cuartel, dice el documento. Okay. Y esta casa debió de ser, después del tiempo, la presidencia, ¿no? Pero resulta que no, que los indígenas la venden, que casi es regalada, a un fraile por haberles arreglado la capilla. Entonces, esta casa está ubicada a un lado del curato. Okay. Actualmente son dos predios diferentes, pero es el único espacio que queda de frente a la plaza, al igual que la parroquia y que la casa cural. Okay. Entonces, ese espacio era la casa de los indios. Y ellos la venden, vuelvo a hacer las comillas, porque básicamente la regalan a este fraile, con la única condición de que les haga una cárcel digna, dice el documento. Y parece ser que todavía existe parte de esa cárcel. Qué curioso. En la calle Ocampo. Entonces habíamos pasado toda la vida por ahí y pues no sabíamos, ¿no?, que ahí estaba esa parte, esa cárcel. Y te va dando también un panorama más amplio de por qué nunca hubo una presidencia o un lugar donde las autoridades civiles mandaran hasta 1910, que es cuando se construye la primera presidencia ex profeso, ¿no? Porque la jefatura política en el siglo XIX se movía del lugar, rentaban un lugar o se despachaba desde la casa del jefe político. Entonces a mí me brincaba mucho, ¿no? Porque los documentos hablan del archivo y hablan de que había cosas ahí importantes que se tenían que resguardar. Y encontramos esta venta, que es una de las primeras ventas del protocolo de 1827, donde hablan de esta casa, ¿no? Y donde mencionan que la casa era de sus antepasados y que era el lugar donde hacían, no cabildo, donde hacían, se me fue el nombre, cuartel. Cuartel. Donde hacían cuartel los indios, ¿no? Inclusive hablan de una sala vieja que estaba ahí. Entonces, si estamos hablando de viejo en 1827, tenemos que ver cuántos años atrás estuvo ese lugar construido y cómo se designó ese lugar estratégicamente para que estuviera a un lado de las autoridades eclesiásticas, que eran las que rompían el queso, básicamente, ¿no? Entonces, y lo de la cárcel. Tenemos una cárcel que conocemos todos en la calle San Miguel, que es de mediados del siglo XIX, pero este es de principios del siglo XIX. Entonces, han salido muchas cosas que son sumamente interesantes, que son investigaciones que se van dando poco a poco, que hay que documentar, que hay que conectar y que hay que ver también la forma de darlas a conocer, ¿no? De darlas a conocer en un contexto histórico
no solo municipal o no solo de Uriangato, ¿no? Porque estamos íntimamente ligados en toda la región. Claro. Y eso es lo que estamos ahorita trabajando mucho, independientemente de lo que hacemos afuera, ¿no? Que es el ratito donde me desconecto un poquito de la paleografía y convivo con los niños o convivo, no sé, ahora hasta hemos dado cursos con las aspirantes o las candidatas a reinas de Uriangato, ¿no? Claro. Para que conozcan un poquito, se empapen más de la historia. Claro, es cómo van a ser Sí, reinas si no sí, conocen su pueblo, ¿no? efectivamente. ¿Qué vas Qué a padre. representar? Y pues ahí andamos dándole a todo, ¿no? Y esta conexión que tengo también con la gente con redes sociales ha sido muy buena. Creo que cuando me llegan esos mensajes de donde me felicitan, donde reconocen mi trabajo, digo, bueno, a lo mejor no soy la persona más rica y exitosa del mundo, pero creo que estoy contribuyendo en la manera de lo posible en algo bueno para Uriangato, ¿no? Rescatando, difundiendo y promoviendo la historia y la tradición también, porque no dejamos esa parte afuera, ¿no? Sí, claro, y es parte fundamental de nuestro programa, que precisamente en esta zona hay gente tan buena, tan destacada en diferentes áreas y que está aportando como tú su granito de arena a la sociedad, en este caso de Uriangato, de la región, y que hay ocasiones que desconocemos, a veces que decimos, bueno, ¿y quién se encarga de la historia o quién se encarga de determinada cosa, determinada área? Pues bueno, pues por aquí estamos viendo al cronista de la ciudad de Uriangato, excelente cronista también. He tenido la oportunidad de platicar con muchos cronistas y siempre que platico con Martín, siempre me quedo con cosas que pensar, con algo nuevo que es de aprender. Y me parecía muy interesante esto que comentabas de la cárcel, cómo los indígenas peticionan que hubiera una cárcel. ¿Por qué no peticionaron otra cosa, no? ¿Por qué no peticionaron que hubiera, no sé, Un hospital. un hospital o algo así, Ajá. ¿no? Pero hubo y aparentemente, como bien lo comentas, pues no dura, yo creo que mucho tiempo porque luego ya está la otra cárcel Así es. que ya por ahí mucha gente, pues bueno, se acuerda. De ahí de la calle San Miguel, pero esta de la calle Ocampo realmente sí es fascinante la historia, cómo se va conectando y cómo surgen precisamente todos estos indicios. Vamos a una pausa comercial, Martín, Ok. y regresamos para seguir platicando acerca de esta interesante historia. Di Totinos Licorería. Ven y disfruta con la mejor compañía, en un ambiente que te fascinará. La mejor selección de cócteles y licores. Deliciosa comida que ya nos caracteriza. Déjate atrapar por el mejor sabor. Di Totinos Licorería. Bueno, pues estamos con el cronista de la ciudad de Uriangato, Guanajuato. Pues siguen los comentarios, felicitaciones a Martín, Soledad García, saludos a Martín, muy buen Saludos. cronista. Tenemos pues muchos saludos y muchos reconocimientos para ti, Martín, en esta labor que haces como Gracias. cronista de la ciudad de Uriangato. Y pues bueno, que se ha ido reflejando no solamente en tu municipio, sino pues a nivel fuera del mismo, reconocido y lo interesante también de escucharte, de escuchar todas esas investigaciones que nos dejan algo nuevo que aprender, Martín. Así es. Pues nos aventamos unas charlas muy, muy buenas por WhatsApp con Rosendo de aquí de Moroleón, ¿no? Claro. Que también un saludo y también al cronista Yuriria, Nacho.
hemos estado trabajando en conjunto, no se puede entender la historia de uno sin el otro, ¿no? Y estoy hablando de los tres. Sí, Entonces, esas charlas, le digo, no, es que esto está para un libro. O sea, la charla por WhatsApp es buenísima. Eh, Esa parte es también muy fundamental porque a veces somos muy localistas, ¿no? Yo quiero ser el mejor y mi pueblo es el mejor. No, espérate. Tenemos que reconocer qué hay en uno, qué hay en otro. las historias enlazadas. Que Así es, las historias enlazadas. Y lo que tenemos que compartir es lo que suma, no lo que resta. claro, Lo que resta, la gente solita lo comparte, ¿no? sí. Aparte de que ya ha ido quedando en el pasado. Así es. Ya en la actualidad creo que la zona metropolitana de Moroleón, Uriangato, Yuriria, pues va precisamente por ese impulso, por ese cambio también de mentalidad, por ese enlace que hay entre los pueblos, ya con una visión más histórica de hermandad que de fracciones, ¿no? Como era anteriormente. Creo que Sí. ya se ha ido mejorando en gran parte esto. Sí, siempre llegamos a un punto álgido, ¿no? Pero en ese punto álgido le paramos. ¿Por qué? Porque son cosas pues que no tienen, ¿cómo te diré? No vamos a arreglar nosotros nada. Claro, Entonces, yo estoy muy agradecido con el ayuntamiento, con el presidente municipal que me apoya, igual nuestros compañeros cronistas, ¿no? O sea, creo que esta nueva forma de ver al cronista, no como el viejito que cuenta historias, sino como un servidor público que tiene derechos y obligaciones, pero que también somos los guardianes de la historia, somos los custodios muchas veces de las tradiciones y a veces no se nos comprende, ¿no? Yo, gracias a Dios, en Uriangato, mi gente, yo siempre hablo de la gran familia uriangatense porque así me siento. Mi gente siempre está muy al pendiente de su historia, está muy al pendiente de sus tradiciones. Y yo siento ese cariño y ese respaldo, ¿no? Y yo por eso siempre trato de hablar en plural. Porque la historia siempre ha estado ahí. Siempre ha estado ahí. Las tradiciones siempre han estado ahí. Pero tenemos que voltearlas a ver de una manera que eleve el sentido de pertenencia, que nos sintamos orgullosos y que lo reconozcamos como sociedad, que tenemos un patrimonio cultural tangible e intangible muy grande, ¿no? Y que nosotros mismos somos parte de ese patrimonio cultural y que vamos a dejarle a las nuevas generaciones. Porque con esto de lo global, todo mundo queremos ser copia de todo mundo y de Estados Unidos y demás. Y yo creo que eso no es tan bueno, ¿no? Cuando tenemos un bagaje tremendo tremendo historia. de historia y tremendo Tradiciones. de tradiciones. Y sobre todo esa calidez de nuestra gente, esa a veces forma tan sincerota de decir las cosas, que pareciese que no nos damos cuenta de ese tesoro, ¿no? Que tenemos, que es nuestra gente y que es este orgullo de pertenecer a una comunidad, ¿no? Creo que eso es también algo muy importante que el cronista debe de hacer. El sentido de pertenencia histórica, tradicional, religiosa, todo esto que hablábamos, y realmente que la labor como cronista, tú bien lo referías, es salvaguardar todo esto, ¿no? Y dejar es tan importante porque se deja el vestigio para las siguientes generaciones, ¿no? A lo mejor de aquí a un siglo, pues Martín ya no va a estar, No, ya pero no. obviamente van a estar las nuevas generaciones, van a estar los nuevos cronistas y va a haber toda esa investigación, todo ese sentimiento que tú plasmas
como tú bien lo refieres, no solamente propio, sino de la comunidad en sí, que se identifica y pues bueno, allí va a estar para seguir y continuar, a pesar de que nos bombarden, pues bueno, otras ideas, otras nuevas tecnologías, pues va quedando. Antes mirábamos incluso las tecnologías, ¿no? Como algo medio fuera de lugar. En la actualidad, pues bueno, las incorporamos, ¿no? Y como tú Totalmente, dices, esto también ha dado un crecimiento tremendo para ustedes como cronistas porque se totalmente. pueden acercar más a la gente, también pueden obtener más información porque de repente sale, yo también conozco de esto porque mi abuelita también me decía que es lo otro y se empiezan a engarzar esas historias tremendas a través de las redes también. Así es, sí es yo creo que no pudiéramos avanzar tan rápido como lo hacemos ahora porque esta cuestión de la tecnología actualmente nos ayuda muchísimo. Antes teníamos que ir hasta los archivos históricos a echarnos un clavado en el documento, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora ya hay lugares en línea donde podemos checar los documentos digitalizados. Y a veces que ha habido semanas que no voy ni a comer y de repente siento que son ya es tarde, 7 de la noche y dije, caray, ¿a qué horas pasó, no? Se fue el día. Porque estás viendo y estás saliendo y es una emoción el ver. ¿Cómo va fluyendo Sí, claro, yo lo que cuando estás veo investigando? documentos del siglo XVIII donde ya hablan del pueblo de Uriangato, donde hablan inclusive del pueblo del señor San Miguel Uriangato. Dije, mira, por eso mucha gente de Uriangato le dice a San Miguel, señor San Miguel, San Miguel. porque así está en algunos documentos. El pueblo del señor Señor San San Miguel. Miguel Uriangato. Y te vas dando cuenta que somos pasajeros en la vida, ¿no? Y que esta gente que fue tan poderosa en su tiempo, pues ya no está. Y que dejaron cosas buenas, pero también malas. Entonces creo que nosotros dentro de nuestro espacio podemos pues tratar de dejar algo positivo, tratar de hacer crecer al ser humano como tal, porque hay cosas materiales muchas, ¿no? Y a lo mejor dan mucho placer en el momento. Pero yo veo la historia más en ese lado espiritual, en ese lado humano de las personas, ¿no? Y es donde también te das cuenta que a veces cometemos los mismos errores por no conocer la historia. Sí, claro. Es importantísimo la historia y sobre todo yo he platicado con varias personas, he tenido la oportunidad de compartir a través del programa pues sus vivencias como cronistas, tanto del cronista de Moroleón, Rosendo, como contigo, y se interesan, de repente me dicen, oye, qué interesante programa, yo nunca había conocido así la historia, pero ya me dejaron la espinita, estuvo muy interesante. O no me gustaba la historia, pero escuché a Martín y me interesó esto y ya Ajá, empecé a investigar. Y me ha tocado eso y es muy, muy satisfactorio porque claro. es su trabajo de ustedes, parte del trabajo de este espacio Ujú. y cómo las nuevas generaciones se interesan gracias a ustedes como cronistas con una nueva visión también de lo que es, pues bueno, la historia de esta región. Así es. Sí, es algo eh, que es muy importante, ¿no? En los pueblos. Creo que si no sabes de dónde vienes, no sabes por qué estás aquí en este momento. Y no sabes qué vas a hacer, porque no tienes idea de cómo surgió tu ciudad, tu municipio, tu pueblo, cuáles fueron los anhelos de nuestros antepasados, qué se logró, qué no, y qué podemos nosotros también contribuir desde nuestra trinchera para que seamos una sociedad más amable, ¿no? Porque a veces creo que dejamos de ser amables.
dejamos de decir buenos días, dejamos de saludar en la calle, dejamos de sentirnos en comunidad. Y eso no se debe de perder, porque creo que todos en el fondo de tu corazón traes toda esa carga de tus antepasados, ¿no? Claro. Traes toda esa carga y traes ese sentimiento que a veces no sabes ni por qué, pero ahí está. Entonces, tenemos que empaparnos de la historia, tenemos que darle esa importancia que tiene nuestro patrimonio cultural, material e inmaterial, para poderlo heredar a las nuevas generaciones. Sí, que es sumamente importante y qué padre, Martín, que estas palabras, pues bueno, lleguen por allí a las nuevas generaciones como han estado llegando, que cada vez se interesan más precisamente en toda esta historia. Pues siguen los saludos antes de irnos a una pausa comercial. Pues tenemos por allí a Geli Martínez, saludos Martín. Saludos. Miguel Ángel Martínez, muchas felicidades a Martín, muchos lo conocemos. Muchos conocemos la historia de Uriangato gracias al historiador como él, y muchas felicidades al presidente municipal, Juan Amigo, por reconocer tu gran conocimiento. Así es. Pues sí, efectivamente, pues bueno, un saludo por ahí a nuestro amigo Juan en la ciudad de Uriangato, que por aquí también lo hemos tenido en el foro, Así y es. a todas las autoridades de esta zona metropolitana que les han dado ese impulso y siguen impulsando precisamente la identidad de esta zona y en particular de sus municipios. Vamos a una pausa comercial y regresamos con Martín, cronista de la ciudad de Uriangato. Llegó la hora del crunch, llegó la hora del crunch, llegó la hora del crunch, Mr. Crunchy Chicken. Bueno, pues regresamos aquí con el cronista de la ciudad de Uriangato, Guanajuato, Martín. Martín, pues parte de esta cuestión de la crónica, pues es toda la gente que te acompaña, ¿no? O sea, las personas que tú vas caminando por la calle y de repente te platican, la vecina que te conoce que eres el cronista, los chavitos a los cuales les llevas un poquito de historia, todo esto va siendo precisamente parte de lo que es la labor del cronista en ese sentido social. Sí, yo creo que, como ahorita bien lo dice, ¿no? Hay que agradecer al presidente municipal, al ayuntamiento, pero también a nuestra gente. No sé qué día iba saliendo de un café y me grita un niño pequeñito, adiós, Martín. No sé quién es. Pues resulta que era un niño de los del kinder que pues, fui alguna vez a platicar con ellos y me ubica, ¿no? A veces... Y cómo generó el impacto, el ¿no? impacto. Sí, buenísimo, ¿no? Porque las nuevas generaciones a través de ello pues se interesan, dicen a lo mejor yo quiero ser cronista como Martín. Sí. De hecho, yo creo que ese es parte de lo bonito de esto, ¿no? Yo agradezco mucho a mi barrio, La Loma, donde yo nací. Ahora vivo acá en la colonia Lázaro Cárdenas, cerca del Cuitzillo. Mis descendientes, como te dije, vienen del Cuitzillo, vienen de Huehuemba. Pero tengo un grupo de amigos también que, pues, yo creo que a veces hasta los enfado, ¿no? Con mis pláticas de historia. Pero es algo que a mí me llena mucho, ¿no? El hecho de que la gente te reconozca tu trabajo, de que la gente esté contenta cuando hacemos alguna actividad que tiene que ver con los niños, ¿no? Con este futuro de Uriangato. Y sobre todo agradecer. Yo estoy muy agradecido
con toda mi gente por, pues, por siempre estar, ¿no? Por ahí alguien me decía, oye, te quedaste huérfano desde los 13 años, ¿no te sientes mal, no te sientes solo? Le digo, no. Le digo, yo me siento parte de la gran familia uriangatense. Entonces, esta cuestión social también me encanta mucho. Y el no tener la historia encerrada y cuadrada en un lugar, ¿no? Sino hacerla digerible para que todo el mundo la entienda. Luego a veces hago unas publicaciones que me cuestan mucho trabajo y las pienso mucho y tienen pocos likes. Y luego pongo, no sé, un túnel o una tumba y tienen muchísimos likes, ¿no? Y a veces me frustra, ¿no? Digo, ay, si esto me esforcé tanto, porque esto no le gustó a la gente. Y ahí es donde me doy cuenta que también una parte de ser cronista es darle a tu pueblo lo que le llama la atención, ¿no? Y darle las cosas digeridas y darle las cosas de una manera muy sencilla para que se puedan enamorar. Que lo disfruten, que Así disfruten la es. historia como Así si es. fuera algo de interés y no la historia como desde el punto de vista que a veces pensamos, no, es aburrido, no, sino hacerlos partícipes de eso, ¿no? Que se vayan involucrando, que vean que la historia es más común, ¿verdad? Que privilegiada en cierto sector, como tú Así dices, es. reservada para ciertas personas y guardada allí, sino que yo creo que sí, es importante y ahorita con esto de la tecnología, vale, Sí. sí, 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 ahora cómo se están unas comparte, ¿no? cosas ahí que hacen que la foto se mueva, ¿no? Una foto del siglo XVIII, XIX, perdón, Sí, 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 siglo XX, se empieza a mover la foto, ¿no? Eso, si algún día vamos a hacer algo así en Uriangato, de la IA, de esto de la inteligencia artificial. Pero también creo mucho en esto, claro, en comunicarnos, en expresarnos, en que sientas lo que yo digo, sí, sí, sí. en yo sentir lo que tú me estás diciendo. Y eso a veces la inteligencia artificial no lo puede hacer. No, no. Y creo que esa es parte también de lo bonito de un cronista, ¿no? De La interacción la humana, interacción con su gente. Porque puede venir el mejor historiador del mundo, pero no tiene esa interacción con el pueblo, ¿no? Que va a investigar. y aparte la conexión que se genera más bien Totalmente. con el pueblo, porque como tú bien lo dices, ¿no? Te van conociendo, y bueno, ya los que te conocían, pero luego te van conociendo todavía más y dicen, mira, el cronista, y te empiezan a platicar, te detienen en la calle, te mandan incluso documentos, fotografías, todo esto, y es esa interacción humana la que te va también llevando a conocer un poco más de lo que es Uriangato. Sí. Luego a veces tengo ganas como de alocarme, ¿no? De tomarme una cerveza, no sé. Y me detengo, digo, y me van a ver. Pero es parte, Es parte es de la... parte y Sí, yo vuelvo a repetir, yo estoy muy agradecido porque Dios, el destino o quien sea, me dio esta sensibilidad, porque investigar, cualquiera puede investigar, ¿no? Si te pones, investigas y sacas la información. Pero esta sensibilidad de transmitir y de conectar con las personas es un don que viene de arriba, ¿no? Y creo que cuando uno viene de una familia humilde y de repente ves que empieza como a trascender lo que haces, dices, ah, caray, pues sí se puede, ¿no? sí. Sí se puede, y sobre todo teniendo tanta tela de dónde cortar como lo es Uriangato, ¿no? Por eso siento que a veces la historia se estaba muy corta y había unos huecos de la fundación legal o del fondo legal hasta 1700. Dije, ¿qué pasó aquí? Y has estado reduciendo algo de ello. Y estamos reduciendo esas lagunas que había ahí en la historia. Y creo que el día que terminemos la monografía, que tengo ya 2, 3 años queriéndola terminar, pero salen cosas y cosas y cosas, creo que van a venir muchos datos muy importantes, muy interesantes, que va a valer la pena la espera, ¿no?
Yo a veces sí quisiera ya sacar todo, pero salen más cosas y tienes que comparar y tienes que documentar. Y se va perfeccionando Claro. y ya dices, mejor me espero. Sí, dices, no, esto no, mejor déjame escribir nuevamente. Sí. Sí, pero es parte de mi oficio, mi historia, ¿no? También como es tu programa. Gracias. Y sobre todo, como tú dices, esa pasión que te caracteriza por las tradiciones, por la historia, por la crónica de Uriangato y como tú bien lo comentabas, con mucho amor, porque Martín le tiene mucho amor a su trabajo y a su pueblo, a su ciudad, Uriangato, Guanajuato. Así es. Martín, te agradezco enormemente. Ya voló el tiempo, como siempre, platicando contigo. Y te agradezco, pues bueno, que nos visites nuevamente en el foro de Hola 13 y en el programa de Mi Oficio, Mi Historia. Siempre un gusto saber y conocer más acerca de la historia de la ciudad de Uriangato. ¿Algún mensaje que quieras darle a las nuevas generaciones, que son las más importantes en esto de la historia? Pues antes que nada, gracias. También siempre es un placer platicar aquí contigo, Gracias, Martín. porque se nota cuando una persona te pone atención y sabe también del tema, ¿no? Yo qué podría decirle a la gente, a las nuevas generaciones, que no se puede amar lo que no se conoce. Entonces, para poder amar a Uriangato hay que conocerlo, hay que vivirlo, porque luego a veces se malentiende una frase que yo digo, que no todo el que vive en Uriangato es uriangatense. Y no me refiero a la exclusión de la gente de fuera, sino que el ser uriangatense conlleva muchas cosas, porque sabes lo que significa un candil, sabes cómo se prende un candil, sabes cómo se hace un globo de cantoya, sabes que las lechugas son en Semana Santa, sabes dónde está el huerto, sabes que se vienen los gitanos, sabes que se viene todas las festividades, el coloquio del Cuitzillo, y eso es parte del ser uriangatense, ¿no? Claro. Y a veces nosotros, los que somos uriangatenses, debemos primero de valorarlo y luego de compartirlo con la gente que no lo conoce, que vive en Uriangato pero que no lo conoce, para volver a ser esa comunidad, ¿sí? No ser los del centro que se preocupan por las tradiciones y las colonias que se preocupan por otras cosas, ¿no? Creo que tenemos que sensibilizarnos. Tan importantes las necesidades de las colonias como esa necesidad de valoración de la historia y del patrimonio cultural, quizás más de la gente del centro. Ese sería mi mensaje. Muy padre todo esto porque sobre todo la unión, ¿verdad? La unión de historias que se van entrelazando y que, pues bueno, a partir de la identidad van creando otras nuevas. Así es. Como tú bien lo mencionabas, a ocasiones el futuro se puede prevenir, se puede visualizar a través de la historia del pasado y conocer más ampliamente las raíces, porque de repente ni siquiera sabemos ni quién son nuestros abuelos, ¿no? Ni Así quién es. son los bisabuelos, pero ya cuando nos empezamos a empapar de ello decimos, mira qué padre la historia, mira de dónde desciendo. Yo pensé que no tenía historia, pero tenemos más historia que nada. Pues muchas Todos gracias. somos historia. Todos tenemos historia. Todos Así es. somos historia en este mundo. Gracias, Martín, por estar aquí en nuestro programa. Y pues ojalá un día podamos juntar a los tres cronistas, Genial. porque va a estar de lujo ese programa. Ya lo estamos preparando por ahí, para que estén todos atentos. Bueno, pues nos vemos la próxima semana, martes 7 de la noche, aquí en Mi Oficio, Mi Historia, solo por Hola 13 TV. En este programa.